Capítulo 1. Cenizas del mundo. El planeta Kendra fue una vez una próspera joya de la galaxia. Un lugar de ciudades imponentes, culturas vibrantes y un paisaje tan rico en vida que a menudo se lo llamaba el Jardín de las Estrellas. Todo eso fue antes del colapso. Los detalles de lo que sucedió se perdieron en la locura que siguió. Pero una cosa era segura. Algo vino de más allá de las estrellas y trajo la ruina. Los cielos se volvieron carmesí y la atmósfera ardió mientras criaturas monstruosas más grandes que los edificios más altos comenzaron a salir de los rincones más oscuros del mundo. Estas no eran simples bestias. Eran armas biológicas diseñadas para la guerra, criadas para la destrucción y liberadas en un mundo indefenso. El colapso no fue solo una invasión, fue un exterminio. En medio de este caos, una joven extraterrestre llamada Sara sobrevivió su vida. Una vez pacífica, se hizo añicos en un instante. Su familia fue tomada en las primeras oleadas de la invasión. Su ciudad se quemó hasta quedar en ruinas humeantes. Las criaturas conocidas como los Isin eran despiadados, se alimentaban de la vida misma, consumiendo la esencia misma de los seres vivos, dejando atrás solo cáscaras desoladas. Sari siempre había sido diferente. Aunque su gente, los Kandari, eran conocidos por su gracia e intelecto, no por su fuerza o salvajismo, pero algo en Saris siempre se había sentido fuera de lugar, algo feroz y primitivo. Ella lo descubrió la noche en que su ciudad cayó cuando no le quedaba nada más que su voluntad de sobrevivir. No sabía cómo lo hizo, pero se defendió matando en Arin con nada más que sus manos desnudas y una oleada desesperada de energía que estalló desde su interior. Ahora, 2 años después del colapso, Saris era la última Kandari viva en su planeta sola. Vagó por los desolados páramos sobreviviendo día a día, buscando comida y evitando a las bestias Aran que aún vagan por las ciudades destrozadas. Los únicos compañeros que tenía eran el inquietante susurro de los muertos y el gruñido omnipresente de los monstruos que acechaban en las sombras. Su supervivencia se había vuelto secundaria. Naturaleza ya no dudaba cuando se trataba de luchar contra una criatura. Cada día era una batalla y cada respiración que tomaba era difícil. Sara se aferraba a la esperanza creencia vacilante de que en algún lugar allá afuera, en la vasta galaxia, había sobrevivientes. No estaba completamente segura de por qué se aferraba a esta creencia, pero era lo único que le impedía sucumbir a la desesperación sin fin que la rodeaba mientras se abría paso a través de las ruinas de lo que una vez había sido una ciudad bulliciosa, ahora reducida a nada más que rascacielos derrumbados y calles desmoronadas. Escuchó un sonido que no había escuchado en más de 1 año, una voz Primero pensó que era el viento, jugando trucos en su mente, pero luego lo escuchó de nuevo, débil pero inconfundible. Era una voz humana imposible cura. Nunca había sido un mundo colonia para humanos todavía. Ahí estaba atravesando el lado opresivo silencio. El lugar congelado de Sara, sus agudos ojos violetas escaneando el entorno. La voz venía de algún lugar más allá de los restos rotos de un edificio derrumbado. Su corazón corrió, y en contra de su mejor juicio decidió investigar. Se movió rápidamente pero con cautela usando los escombros para cubrirse. La voz se estaba volviendo más clara. Ahora era la voz de un hombre que estaba pidiendo ayuda. El sonido era desesperado y tenso. Podía sentir el miedo en su tono, pero también una determinación de sobrevivir después de navegar a través de las ruinas. Saris lo vio. Estaba atrapado debajo de un gran pedazo de escombros luchando por liberarse. Él mismo era humano y por su aspecto no estaba en buena forma su ropa. Estaba rota y ensangrentada, y su pierna izquierda parecía aplastada bajo los escombros. A pesar del dolor grabado en su rostro, siguió empujando los escombros tratando de liberarse por un momento. Sara se quedó allí, oculta en las sombras, insegura de qué hacer. Ayudarlo podría significar arriesgar su vida, pero dejarlo morir. Se sentía mal. Había algo en este hombre que despertó una emoción latente dentro de ella en Need for Connection for Hope tomando
Una respiración profunda. Sara salió de su escondite. «Quédate quieta», dijo en voz baja pero firme los ojos del hombre. Se abrió de par en par en estado de shock cuando la vio acercarse. Trató de hablar pero solo un jadeo forzado escapó de sus labios. Estaba demasiado débil para protestar por el movimiento de Sara. Se movió rápidamente evaluando los escombros. Eran pesados, pero tenía una fuerza que excedía por mucho lo que la mayoría esperaría de su esbelta figura. Con un gruñido profundo, levantó los escombros lo suficiente para que el hombre pudiera liberar su pierna. Tan pronto como estuvo libre, dejó caer los escombros con un fuerte estruendo. El hombre se desplomó contra el suelo, respirando pesadamente. Ojos llenos de dolor, pero también algo más de alivio, Saris se arrodilló a su lado, sus ojos entrecerrados mientras lo miraba. Estaba en mal estado. Si no recibía ayuda pronto no duraría mucho. ¿Puedes caminar?, preguntó el hombre. Hizo una mueca y negó con la cabeza. No lo creo, mi pierna, Saris. Miró su pierna, estaba muy destrozada, y ya se estaba formando una infección. Se mordió el labio pensando. Rápidamente podría intentar encontrar refugio cerca, tal vez un lugar para descansar y encontrar una manera de tratar sus heridas, pero quedarse al aire libre era una sentencia de muerte. Los Isin siempre estaban a la caza y el ruido de liberarlo sin duda los atraería. «Tenemos que movernos», dijo Sara. Su tono no dejaba lugar a discusión. «Si te quedas aquí morirás». El hombre asintió débilmente. Su respiración entrecortada la miró con una mezcla de asombro e incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. «¿Quién eres tú?». Saris no respondió de inmediato. En lugar de eso, se inclinó y lo ayudó a ponerse de pie, apoyando su peso con facilidad, a pesar de su gran cuerpo. «Soy tu única oportunidad de sobrevivir a esta pesadilla», ella finalmente dijo con el humano apoyándose pesadamente en ella. Saris comenzó a guiarlo. A través de las ruinas la noche estaba cayendo y con ella los monstruos vendrían. Ella tenía que llevarlos a ambos a un lugar seguro antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 2. Una alianza frágil. Saris guió al hombre humano a través de las calles rotas de la otrora gran ciudad, su progreso lento y agonizante. El humano cuyo nombre ella aún no había aprendido, luchaba por mantener el ritmo, su pierna herida, arrastrándose por el suelo mientras se apoyaba pesadamente en ella. Para apoyarse cada paso era una apuesta, un riesgo de alertar a los cianos sobre su posición. Ella podía escuchar su respiración dificultosa, su cuerpo agotado por la terrible experiencia de la supervivencia. Estaba claro para ella que había estado corriendo durante mucho tiempo evadiendo a los monstruosos depredadores que ahora gobernaban este mundo. A pesar de su debilidad, había cierta resiliencia en sus ojos, una voluntad de sobrevivir que reflejaba la suya. «¿A dónde me llevas?», preguntó entre respiraciones entrecortadas. «Hay un refugio no muy lejos de aquí, Saris», respondió, sus ojos escaneando el horizonte en busca de cualquier señal de movimiento. «Un viejo búnker. Mi gente lo construyó para resistir bombardeos orbitales. Ha sido mi refugio. Y ahora, ¿será el tuyo también el hombre?». Asintió débilmente, aunque parecía inseguro. «No eres de por aquí, ¿o sí?». Sara le dedicó una mirada, pero siguió moviéndose. «No soy Kandari», entrecerró los ojos tratando de reconstruir la palabra. Nunca había oído hablar de ellos. «No lo habrías hecho, Kendra». Estaba aislado. Antes del colapso, pocos visitantes de otros mundos. La conversación se fue agotando a medida que continuaban. Las ruinas se extendían infinitamente ante ellos. Saris sabía que estaban cerca, pero también sabía que el tiempo se estaba acabando. El Iin pronto captaría su olor, y no había forma de escapar de ellos, especialmente con las heridas de los humanos. Finalmente llegaron a lo que quedaba de una vieja escotilla de mantenimiento parcialmente oculta bajo capas de escombros. Saris se arrodilló y comenzó a limpiar los escombros, revelando una puerta de metal oxidada. Miró al hombre que apenas se aferraba a la conciencia. «¿Todavía estás conmigo?», ella preguntó en voz baja. Él asintió débilmente. Aunque tenía los ojos medio cerrados, ella activó rápidamente el panel de acceso oculto, y con un suave siseo la puerta se abrió, para revelar un estrecho conjunto de escaleras que descendían hacia la oscuridad. El búnker estaba más intacto de lo que había esperado. No era grande, pero era seguro. «Vamos».
Sarat instó a ayudarlo a bajar las escaleras. Al menos por ahora dentro del búnker estaban a salvo. Saris acostó al hombre en una cama improvisada hecha con mantas recuperadas. La pequeña habitación estaba tenuemente iluminada por luces de emergencia, alimentadas por un viejo generador que había rescatado y reparado a lo largo de los años. No había mucho en cuanto a suministros, pero era suficiente para sobrevivir. El hombre hizo una mueca cuando ella examinó su pierna. Estaba muy hinchada. La piel se estaba volviendo de un tono verde enfermizo. Saris frunció el ceño al darse cuenta de que era peor de lo que pensaba. «Necesitamos tratar esta infección», murmuró para sí misma. El hombre gimió, su mano agarrando débilmente su brazo. «¡Tú me salvaste! ¿Por qué?» Saris dudó. «¿Por qué?» Un momento en el que no tenía una respuesta fácil. En verdad había actuado por instinto, impulsada por la necesidad de proteger a alguien, a quien fuera. Tal vez fue la soledad, el aplastante aislamiento de ser la última de su especie lo que la había empujado a actuar. Tal vez fue la esperanza de que si podía salvarlo, no estaba completamente perdida porque tenía que hacerlo, dijo finalmente poniéndose de pie. «Ahora descansa. Me encargaré de la herida». Mientras el hombre se desvanecía en la inconsciencia, Zarati se puso a trabajar usando los pocos suministros médicos que le quedaban para limpiar y vendar su herida. Solo podía esperar que fuera suficiente para mantener a raya la infección al menos por un rato. Pero el verdadero peligro estaba fuera de los muros del búnker. Elisin nunca dejó de cazar y pronto volverían a estar en su rastro. Pasaron las horas y Sara se sentó junto a la entrada escuchando atentamente cualquier señal de movimiento afuera. La noche estaba extrañamente silenciosa, un marcado contraste con el caos que a menudo estallaba después del anochecer, pero sabía que no debía bajar la guardia. Los monstruos eran cazadores inteligentes y pacientes. Llegarían eventualmente justo cuando ella comenzaba a relajarse. Un gruñido gutural bajo resonó a través de las ruinas sobre su corazón. Dio un vuelco. Elisin los había encontrado. Capítulo 3. Los monstruos en la puerta. Los gruñidos guturales bajos del Inn reverberaron a través del aire nocturno, haciendo eco en los restos retorcidos de la una vez gran ciudad de Kendra. Sara se paró junto a la puerta reforzada del búnker, escuchando atentamente los sonidos de afuera. Había pasado meses fortificando este lugar para hacerlo lo más seguro posible, pero ahora con el hielo tan cerca, sabía que ni siquiera estas paredes los sostendrían por mucho tiempo. Eran cazadores inteligentes, y una vez que captaban el olor de una presa viva, no se detendrían hasta que su presa estuviera muerta. Caín yacía en la cama improvisada detrás de ella. Su respiración era dificultosa. Su rostro estaba pálido. La infección en su pierna se había extendido rápidamente, y aunque Sari había hecho todo lo que pudo para tratarlo con sus limitados suministros, estaba claro que no sobreviviría mucho más tiempo sin la atención médica adecuada. Su cuerpo se estaba debilitando por hora y los sonidos del exterior sugerían que no les quedaba mucho tiempo. La voz de Sari era débil, apenas un susurro. Se volvió hacia él. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Estoy aquí», dijo acercándose a su costado. «Trata de no moverte demasiado. Tu pierna no es la pierna que me preocupa», Caín dijo con voz áspera. Sus ojos se movieron rápidamente hacia la puerta. «Esas cosas están ahí afuera». «¿No es así?» Saris asintió con tristeza. «Están cerca, pero aún no nos han encontrado». Caín hizo una mueca mientras trataba de incorporarse. El dolor se le marcaba en la cara. «Tienes que irte, sal de aquí mientras puedas». «No te quedes porque por mi culpa no te voy a dejar», Sara dijo firmemente. Había estado sola durante tanto tiempo luchando por su supervivencia en este páramo y ahora que había encontrado a alguien más, no estaba dispuesta a abandonarlo. «Aún podemos salir de esto, pero tenemos que actuar rápido». Caín negó con la cabeza débilmente. «No me debes nada. Solo te estoy ralentizando». Saris puso una mano en su brazo. Su voz era suave pero resuelta. «Te salvé por una razón. Caín, y no me rendiré contigo ahora. Hay una manera de salir de esto, pero necesito que confíes en mí». La miró con una mezcla de gratitud e incredulidad. «¿Cuál es el plan?» Sara se puso de pie y caminó hacia la puerta. Sus ojos se entrecerraron mientras escuchaba el hielo moverse afuera. Sus gruñidos eran cada vez más fuerte, más frecuente. Se acercaban. «Voy a atraerlos», dijo. Su tono era tranquilo. A pesar de la tensión en su cuerpo,
Si puedo lograr que me sigan, estarás a salvo aquí. Se sienten atraídos por el movimiento y el sonido. Una vez que me haya ido, perderán el interés en el búnker. Caín parpadeó confundido. Irá solo. Eso es suicidio. Es la única manera, respondió Sari agarrando una pequeña granada de sonido de su cinturón. He sobrevivido allí durante 2 años. Sé cómo evitarlos. No puedes moverte lo suficientemente rápido con esa pierna. Pero puedo. Cain intentó sentarse de nuevo, su mano alcanzando su brazo. No puedes hacer esto, Yuk. Nunca lo lograrás. Lo haré. Zara dijo, su voz firme. Se arrodilló a su lado. Sus ojos violetas se clavaron en los suyos. Ya he hecho esto antes. Sé lo que estoy haciendo. Caín la miró fijamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y resignación. No quería que se fuera, pero sabía que tenía razón. No había otra manera. Solo prométemelo. Vuelve. Zara sonrió suavemente aunque había tristeza en sus ojos. Te lo prometo. Se puso de pie y ató su blaster a su costado. Luego activó la granada de sonido. El pequeño dispositivo emitió un suave gemido cuando se encendió. Zara miró a Khan una última vez. Quédate en silencio. No te muevas a menos que sea necesario. Volveré por ti con eso. Abrió la puerta lo suficientemente amplia para deslizarse afuera y luego la cerró detrás de ella. El aire de la noche era fresco y pesado con el aroma de descomposición, la ciudad de Kendra. Una vez una metrópolis bulliciosa, ahora era poco. Más que un cementerio de edificios derrumbados y abetos de metal retorcido que aún ardían en la distancia, arrojando un espeluznante resplandor naranja sobre el paisaje. Saris se movió rápida y silenciosamente a través de los escombros, sus ojos escaneando las sombras. En busca de cualquier señal del hielo, los monstruos estaban cerca, pero aún no la habían visto delante. Podía ver sus formas oscuras merodeando por las ruinas, 3 de ellos. Sus largas extremidades moviéndose con una gracia aterradora, sus brillantes ojos rojos escaneando el área en busca de movimiento. Eran criaturas enormes, fácilmente el doble del tamaño de un humano, su piel quitinosa negra. Brillando en la tenue luz, el hielo fue diseñado para la destrucción, armas biológicas desatadas en su planeta para acabar con toda la vida, y habían hecho bien su trabajo. Zara está agachada detrás de una pila de escombros. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras observaba a las criaturas. Tenía que ser inteligente sobre este movimiento en falso y la perseguirían en segundos. No podía luchar contra ellos directamente sin respaldo. Pero no necesitaba luchar contra ellos, solo necesitaba guiarlos. Alejándose tomando una respiración profunda, Saris alcanzó la granada de sonido en su cinturón. El dispositivo era pequeño pero poderoso, diseñado para emitir un chillido agudo que imitaba el grito de un animal herido, algo que el Aisin no pudo resistir. Lo activó y luego lo arrojó tan lejos como pudo, observando cómo volaba por el aire y aterrizaba a varias cuadras de distancia. Por un momento hubo silencio. Luego la granada detonó emitiendo un sonido penetrante que resonó por las calles vacías. El sonido atravesó la noche como una espada, atrayendo la atención del Yin. Al instante, las cabezas de los monstruos se movieron en la dirección del ruido. Sus ojos brillantes se entrecerraron mientras se concentraban en la fuente. Con un rugido ensordecedor, cargaron hacia ella sus poderosas extremidades, los impulsaron hacia adelante. Con una velocidad aterradora, Saris los vio irse. Su pulso se aceleró, el plan estaba funcionando, pero aún no estaba a salvo tan pronto como el Aisin estuvo fuera de la vista. El turno de Zara se volvió y corrió en la dirección opuesta. Sus movimientos eran rápidos y silenciosos. Necesitaba poner la mayor distancia posible entre ella y el búnker antes de que el hielo se diera cuenta de que Caín todavía estaba adentro, y si las criaturas retrocedían, atravesarían las defensas del búnker con facilidad. Sus pies golpeaban el pavimento agrietado mientras se abría paso entre las ruinas. Sus agudos ojos escaneaban en busca de cualquier señal de peligro. La ciudad era un laberinto de destrucción con edificios derrumbados y metal retorcido bloqueando su camino en cada vuelta. Pero Zara había navegado por estas calles durante años y conocía cada atajo, cada pasaje oculto que podría darle una ventaja.
Cuando dobló una esquina, vio un viejo vehículo de transporte medio enterrado debajo de un edificio derrumbado. Estaba oxidado y dañado, pero si podía hacerlo funcionar, podría ser lo suficientemente rápido para alejarlo del búnker. Sarah corrió hacia el vehículo. Sus manos temblaban mientras inspeccionaba los controles. Era un modelo más antiguo con el que no estaba del todo familiarizada, pero los principios básicos eran los mismos. Rápidamente hizo un puente en el motor. Sus dedos se movieron con precisión practicada. El motor cobró vida con un rugido fuerte y el corazón de Sarah se hundió. El ruido atraería al hielo con seguridad, pero no tenía otra opción. Ahora necesitaba moverse. Pisó el acelerador y el transporte se tambaleó hacia adelante a toda velocidad por las calles con un chirrido de metal en la distancia. Escuchó los gruñidos reveladores de Lee Kant. Se habían dado cuenta del engaño y venían por ella. Sarah empujó el vehículo hasta sus límites. El paisaje se desdibujó a su alrededor mientras aceleraba a través de las ruinas. Miró por el espejo retrovisor y vio esas formas oscuras y descomunales corriendo tras ella. Sus brillantes ojos rojos se fijaron en el transport. Le estaban ganando terreno. El corazón de Sarah latía con fuerza mientras desviaba el vehículo por las calles estrechas. Sus manos agarraban los controles con fuerza. Los E-Sin eran rápidos, más rápidos de lo que había anticipado y estaban cerrando la brecha con cada segundo que pasaba. Necesitaba perderlos y necesitaba hacerlo rápido. Más adelante, vio un edificio derrumbado que bloqueaba el camino. Su mente corría mientras formulaba un plan. Si podía hacer que el E-Sin la siguiera hasta los escombros, podría atraparlos. Era arriesgado, pero era su única oportunidad. Dirigió el transporte hacia la pila de escombros y luego frenó de golpe justo antes de alcanzarla. El vehículo patinó hasta detenerse, y Sarat saltó corriendo hacia el callejón más cercano detrás de ella. Elin se precipitó hacia los escombros. Sus enormes cuerpos se estrellaron contra los escombros con un rugido ensordecedor. Saris no miró hacia atrás. Siguió corriendo. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados mientras se agachaba en el callejón y desaparecía entre las sombras por un momento. Hubo silencio. Luego, el sonido del icing atravesando los escombros llegó a sus oídos. Habían mordido el anzuelo. Saris se permitió un breve momento para recuperar el aliento. Su pecho se elevaba y bajaba por el cansancio. Los icing eran poderosos, pero no eran particularmente inteligentes. Los había atraído hacia los escombros, ganando tiempo y creando suficiente distancia entre ella y el búnker para mantener a C a salvo. Por ahora, pero esto aún no había terminado. La noche todavía estaba llena de tensión, y Saris sabía que los Isin no se quedarían. Distraídos por mucho tiempo, atravesarían los escombros lo suficientemente pronto y vendrían a buscarla. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia. No cuando la vida de Khan y la suya dependían de ello. Se secó el sudor de la frente y escaneó sus alrededores. El callejón en el que se había metido era estrecho y estaba lleno de pilas de metal desechado y maquinaria rota. Restos del alguna vez próspero sector industrial de Kendra. Ofrecía una cobertura decente, pero no podía quedarse allí si se demoraba. Los Isin rastrearían su olor. Necesitaba moverse con cuidado. Saris miró por la esquina del callejón. Su afilada ojos escaneando la calle en busca de cualquier señal de movimiento. El hielo seguía. Moviéndose en la distancia, sus formas masivas apenas visibles a través de la neblina de polvo y humo. Ella tenía una ventana de oportunidad, pero se estaba reduciendo a cada segundo que pasaba. Tenía que pensar rápido. A unas cuadras de distancia. Recordó una red de túneles subterráneos que alguna vez se habían usado para el transporte público. Habían sido abandonados en gran parte después del colapso, pero si podía alcanzarlos, le proporcionarían una manera de escapar del área inmediata y regresar al búnker sin ser vista. Los túneles eran peligrosos, oscuros e inestables, pero eran su mejor opción. Saris echó un último vistazo al hielo en la distancia y luego hizo su movimiento. Salió corriendo del callejón, sus movimientos rápidos y precisos. Sus botas apenas hicieron ruido mientras navegaba por el pavimento agrietado y las calles llenas de hielo. La ciudad a su alrededor estaba extrañamente silenciosa, salvo por los gruñidos distantes del hielo. Cada esquina en la que giraba, cada sombra que pasaba,
Se sentía como una emboscada potencial. Pero Saris había aprendido hace mucho tiempo cómo mantener la calma bajo presión. Su supervivencia dependió de ello. Mientras se acercaba a la entrada de los túneles subterráneos, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. El hielo estaba en movimiento nuevamente después de haber atravesado la pila de escombros que había usado para frenarlos. Sus rugidos resonaron en la noche, un inquietante recordatorio del peligro que acechaba justo detrás de ella. Saris llegó a la entrada de los túneles, una gran rejilla oxidada que alguna vez había servido como conducto de ventilación. Rápidamente la abrió. El metal chirrió cuando lo apartó a un lado. Sin perder un segundo más, se deslizó dentro y se agachó. La oscuridad debajo del túnel era fría y húmeda. El aire estaba denso con el olor a descomposición. El leve sonido del agua goteando resonó en el espacio, y la única luz provenía del tenue resplandor de su dispositivo montado en la muñeca, que arrojaba un tono azul pálido sobre las paredes. Saris respiró profundamente y comenzó a moverse por el túnel. Sus pasos eran cuidadosos y medidos. La red de túneles era enorme y se extendía por millas debajo de la ciudad, y Saris sabía que sería fácil perderse si no tuvo cuidado. Pero había pasado suficiente tiempo navegando por las ruinas de Kendra para haber memorizado la mayor parte del diseño. Solo necesitaba seguir el camino principal hasta encontrar una manera de salir a la superficie más cerca del búnker. Mientras se adentraba más en el túnel, el sonido del hielo de arriba se hizo más débil, reemplazado por el bajo zumbido de la maquinaria que había caído en desuso desde hacía mucho tiempo. Saris se permitió un breve momento de alivio. El plan estaba funcionando. Había logrado alejar el hielo del búnker y ahora, con ellos distraídos, podía regresar a Caín sin que la siguieran. Pero algo en el túnel se sentía extraño. Saris detuvo sus sentidos. En alerta máxima, el aire se sentía diferente, más pesado, como si algo estuviera acechando justo más allá de los bordes de la luz. Aguzó el oído para escuchar cualquier señal de movimiento, pero el túnel estaba mortalmente silencioso. Luego, con el rabillo del ojo, vio un destello de movimiento en la oscuridad. Sara giró alrededor de su blaster. Blaster extrajo la luz azul de su muñeca. Iluminando las sombras por un momento, no había nada. El túnel vacío que se extendía ante ella, pero entonces escuchó el sonido inconfundible de algo deslizándose por las paredes. Su pulso se aceleró. Había oído historias sobre las criaturas que vivían en los túneles debajo de Kendra, mutadas por lo que sea que había causado el colapso de su planeta. Nadie las había visto nunca de cerca, y Liv para contar la historia. Pero los rumores fueron suficientes para helarle la sangre. El hielo era lo suficientemente malo. Pero estos eran algo completamente diferente. Saris dio un paso atrás, cauteloso, sus ojos recorriendo el túnel. El sonido de deslizamiento se estaba haciendo más fuerte, ahora haciendo eco en las paredes en todas direcciones. Lo que sea que estuviera, aquí abajo con ella no estaba sola. Necesitaba moverse rápido girando sobre sus talones. Sarat echó a correr, sus pasos resonando a través del túnel. Mientras corría más profundamente en la oscuridad, los sonidos de deslizamiento la seguían haciéndose más fuertes y frenéticos con cada segundo que pasaba. Podía oírlos ahora, las criaturas moviéndose a través de las paredes, sus garras afiladas raspando contra la piedra. Más adelante vio una escalera de servicio que conducía de regreso a la superficie. Sin dudarlo, corrió hacia ella. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Podía sentir a las criaturas acercándose detrás de ella. Su presencia era como una sombra a su espalda. Saris llegó a la escalera y saltó sobre ella, subiendo tan rápido como pudo. Los peldaños de metal estaban resbaladizos por la humedad, pero ella los agarró con fuerza, negándose a soltarse debajo de ella. Los sonidos de deslizamiento se hicieron más fuertes, más frenéticos a medida que las criaturas pululaban debajo de ella. Subió más rápido. Sus músculos ardían con el esfuerzo. La parte superior de la escalera estaba a su alcance. La superficie a solo unos pocos pies de distancia. Podía lograrlo. Tenía que hacerlo. Con un último estallido de energía,
El tirón de Sara la sacó del túnel, rodando sobre el pavimento agrietado de arriba. Se puso de pie con su blaster listo, pero cuando miró hacia abajo, las criaturas ya se habían retirado a la oscuridad. Sus sonidos de deslizamiento se desvanecieron. En silencio, Saris respiró profundamente, su corazón todavía acelerado. Había escapado de los túneles, pero aún no estaba a salvo. El hielo todavía estaba allí afuera en algún lugar, y necesitaba regresar a Caín antes de que fuera demasiado tarde. Se dio la vuelta y comenzó a regresar al búnker. Su mente se centró en la tarea la noche todavía era peligrosa, y los monstruos todavía estaban cazando, pero Saris había hecho una promesa, y ella tenía la intención de cumplirla. Capítulo 4. Una luz en la oscuridad. Saris se apoyó pesadamente. Contra el frío metal de la puerta del búnker, sus músculos le dolían por la terrible experiencia de la noche. Cada respiración que tomaba se sentía desgarrada. Su cuerpo dolorido y exhausto por la persecución, pero había regresado de alguna manera. Después de todos los encuentros cercanos con el Yin y los horrores desconocidos acechando en los túneles, su corazón todavía latía con los restos de adrenalina, pero el peligro inmediato había pasado el búnker. Estaba en silencio el suave zumbido del viejo generador era el único sonido en el pequeño espacio. Las luces de emergencia parpadeantes proyectaban largas sombras en las paredes de concreto, sumándose a la atmósfera opresiva. El espacio que siempre se había sentido como una fortaleza de seguridad para ella, ahora se sentía pequeño y sofocante. Caín yacía en la cama improvisada exactamente donde ella lo había dejado. Su rostro pálido y demacrado estaba girado hacia la luz tenue y el pecho se levantó. Y cayó con respiraciones superficiales y trabajosas. La infección en su pierna había empeorado considerablemente, extendiéndose por su muslo en líneas oscuras y furiosas que pulsaban con fiebre. El corazón de Sara se apretó al verlo. Había hecho todo lo que pudo, pero no había sido suficiente, se estaba alejando. Caín susurró acercándose. A su costado, su voz suave y vacilante extendió la mano y tocó su brazo suavemente, sintiendo el calor que irradiaba de su piel febril. Caín. He vuelto. Sus párpados revolotearon su respiración. Vaciló por un momento antes de reanudar su ritmo tenso. Después de unos tensos segundos, sus ojos se abrieron lentamente, aunque permanecieron desenfocados al principio. Cuando finalmente se posaron en ella, una débil sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. «Volviste», dijo con voz áspera, apenas un susurro. Sara asintió con la garganta apretada. «Te dije que lo haría». Parpadeó lentamente, su ceño fruncido en confusión, como si no pudiera creerlo del todo. «Pensó que no lo lograrías», murmuró sus palabras. Arrastrado por la fiebre, esas cosas estaban por todas partes. «Yo lo hice», dijo Sue, voz firme pero suave. «Ahora estás a salvo». Caín intentó sentarse, pero el esfuerzo envió una mueca de dolor a su rostro. Se desplomó sobre la cama con una respiración temblorosa, sus ojos cerrados con fuerza contra la agonía en su pierna. Saris extendió la mano y suavemente colocó su mano sobre su pecho, instándolo a quedarse quieto. «No te muevas», dijo suavemente. «Necesitas descansar». Él dio un débil asentimiento, aunque sus ojos permanecieron cerrados. Después de un momento, su respiración comenzó a estabilizarse de nuevo. Aunque todavía era dificultosa, Saris podía ver cuánto dolor tenía la infección en su pierna ahora. Consumiendo más de su cuerpo de lo que inicialmente se había dado cuenta, se estaba extendiendo rápidamente, y sin el tratamiento médico adecuado no había nada más que pudiera hacer. «¿Qué tan mal está?», Caín preguntó de repente, su voz apenas audible. Sus ojos se abrieron de nuevo y esta vez estaban más claros, más enfocados, aunque había un cansancio innegable en ellos. «Dime la verdad». Saris vaciló, su mirada cayendo a su pierna. La piel alrededor la herida se había vuelto de un enfermizo tono verde. La infección subía sigilosamente hacia su torso. Estaba claro que no le quedaba mucho tiempo. Tragó saliva, la verdad pesaba mucho en su corazón. «Es malo», admitió en voz baja. «La infección se está extendiendo. Hice todo lo que pude, pero
Caín cerró los ojos dejando escapar un largo suspiro tembloroso parecía absorber la gravedad de sus palabras en silencio. Su pecho subía y bajaba mientras procesaba la realidad de su situación. Sarat quería ofrecerle algún tipo de consuelo, pero no sabía qué decir. Siempre había sido una superviviente, pero esto era diferente. Esto era algo contra lo que no podía luchar, algo que no podía controlar. Gracias, dijo Caín suavemente, su voz de caballo. Sus ojos se abrieron de nuevo encontrándose con los de ella, con una mirada de gratitud. Por todo, Sara negó con la cabeza, su pecho apretado. No me agradezcas, dijo su voz temblando. Ligeramente no pude salvarte yo. Debería haber sido más rápido, debería haber encontrado más suministros. Me salvaste. Caín, interrumpió su voz más firme, a pesar de que salvaste mi vida cuando ya estaba casi muerta. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Me diste una oportunidad, Saris. Bajó la mirada parpadeando para contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos. No había llorado en años. Había aprendido hace mucho tiempo que las lágrimas no salvaban a nadie, no cambiaban la brutal realidad de la supervivencia. Pero ahora, con Caín tendido frente a ella, deslizándose, sintió el peso abrumador de su impotencia. Debería haber hecho más, susurró su voz apenas audible. Caín le dio una débil sonrisa. Su mano se extendió para tocar la de ella. Hiciste suficiente, dijo suavemente. Más que suficiente. Sarati apretó su mano suavemente, sintiendo el calor de su piel febril bajo sus dedos. El silencio entre ellos se prolongó, roto, solo por el suave zumbido del generador y los gruñidos distantes del hielo. Fuera del búnker, sabía que no tenían mucho tiempo antes de que los monstruos regresaran, pero ahora no le importaba. Todo lo que importaba era este momento. Caín dijo en voz baja. Su voz temblaba ligeramente. «Yo no quiero estar sola otra vez». La sonrisa de Kun se desvaneció, sus ojos llenos de comprensión. Apretó su mano débilmente. Su voz apenas un susurro. «No serás lágrimas». Brotaron de los ojos de Sara, y esta vez no intentó detenerlas. Las dejó caer silenciosamente, sus hombros temblando mientras lloraba por primera vez en años. Se permitió sentir el dolor de la pérdida, el peso de todas las vidas que había visto tomadas por los horrores de este mundo, y ahora también estaba perdiendo a Cain, alguien que en tan poco tiempo se había convertido en un faro de esperanza en su vida destrozada. La respiración de Cain se hizo más superficial. Su pecho subía y bajaba en jadeos desiguales. Saris podía sentir su agarre en su mano, debilitando su vida, escabulléndose con cada momento que pasaba. Ella se aferró a él, no queriendo soltarlo, pero sabía que era inevitable. La voz de Sarat Konk era apenas audible, ahora sus ojos medio cerrados. «Eres más fuerte de lo que crees. No te rindas». Ella asintió, lágrimas corriendo por su rostro. «No lo haré», susurró. Caín le dio una última sonrisa débil. Antes de que sus ojos se cerraran, su cuerpo se quedó quieto. Su pecho se levantó una última vez y luego se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sarati se sentó allí, por un largo tiempo sosteniendo su mano, mucho después de que su calor se hubiera desvanecido. El mundo afuera parecía distante, los sonidos del hielo, moviéndose a través de las ruinas. Nada más que una idea de último momento. Todo lo que quedaba era el peso aplastante de su pérdida después de lo que parecieron horas. Sarat finalmente se puso de pie, sus piernas temblorosas pero firmes. Miró a Caín, su corazón pesado por el dolor, pero también con una sensación de resolución. Él había tenido razón. Ella era más fuerte de lo que pensaba y no podía dejar que este mundo la rompiera. No, ahora no. Después de todo, ella, gentilmente, colocó su mano en la frente de Caín, cerrando sus ojos con un toque suave. «Adiós, Caín», susurró el búnker. Se sentía más frío, ahora más vacío, pero Sarat sabía lo que tenía que hacer. Recogió sus pertenencias atando su blaster a su costado y preparándose para enfrentar al mundo exterior una vez más. El hielo todavía estaba ahí afuera,
Y los peligros de este planeta no habían disminuido, pero ella tenía un propósito. Ahora una razón para seguir luchando. Abrió la puerta del búnker y salió al aire frío de la mañana. La ciudad yacía en ruinas ante ella, el cielo sobre él, con la primera luz del amanecer. Sarat respiró profundamente. El aire fresco llenaba sus pulmones, y fijó su mirada en el horizonte. Estaba sola otra vez, pero sobreviviría. Seguiría luchando por Caín, por ella misma y por cualquier futuro que la aguardara en el mundo desolado que llamaba hogar.